Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. A veces con una palabra se puede explicar el punto en el que está la crónica política española. Hoy esa palabra es extrarradio, que es donde el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, sitúa a su propio partido, al Partido Socialista. El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la frontera constitucional, ¿no? Y es en el extrarradio donde el Partido Socialista sitúa al propio Emiliano García Paje. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es donde lo sitúa al menos el ministro de Transportes, Óscar Puente. Quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Fue en Fitur, ese gran escaparate del turismo nacional, donde quedó bien a la vista en qué está el debate político nacional. En este caso, la tensión dentro del PSOE por las críticas de Paje a la amnistía. Recién pactadas las enmiendas con Junts y con Esquerra sobre el terrorismo, el PSOE cierra filas y responde a Paje que, a su vez, compartía frente autonómico con Andalucía, con Murcia y con la Comunidad Valenciana para reclamar mejoras en la financiación, un mejor sistema de financiación. Con esos presidentes del PP, de Andalucía, de Murcia y de la Comunidad Valenciana, hablaba Paje en Fitur mientras las cámaras les estaban grabando. Es una conversación informal, pero no es una cámara oculta. Y delante de todos, para que se les vea, seguramente para que se les escuche, Paje bromea con el valenciano Mazón por la foto de los 4 presidentes juntos y le dice: a mí están a punto prácticamente de extraditarme. Mazón le contesta a Paje: no pasa nada, luego te dan la amnistía. Y en otro momento de esa charla, informal insisto, Paje deja ir esta frase en medio de todo un corrillo de cámaras. Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima: echar a todo Dios que se le opone. Paje sabía perfectamente que le estaban grabando. Parece que fue ayer cuando de alguna manera la dirección del PSOE dijo basta a las críticas internas que Paje representa. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Y eso fue justo cuando el PSOE se esforzaba en decir que lo que pasó en el Prusés no es terrorismo, después de las enmiendas que ha pactado con los independentistas. Sí, las críticas del presidente de Castilla-La Mancha llegaron justo cuando el Ejecutivo intentaba reorientar el debate sobre la amnistía y en plena ofensiva de la derecha para hacer creer que con los cambios en la ley el PSOE perdona delitos similares a los de ETA. Ayer el argumentario del Ejecutivo estaba yendo un paso más allá, con Bolaños desvinculando terrorismo y Prusés. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? O con Óscar Puente insinuando que los cambios en la norma buscan sortear movimientos como los de García Castellón. Lo que hay es traje esa medida para impedir que el Parlamento legisle y que las medidas legislativas que apruebe el Parlamento sean efectivas. Ese es el problema que tiene este país. Así que sentó especialmente mal que Paje abriera un frente interno cuando el PSOE estaba esforzándose en la explicación, pero lejos de rectificar, el dirigente castellano-manchego, tras escuchar los reproches del ministro de Transportes, no rebajaba la confrontación. Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones. Yo gano. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. Así que Ferraz, que suele minimizar las críticas del presidente, no lo han dejado pasar esta vez. El secretario de Organización Santos Cerdán, ministros como Puente o exdirigentes como Ábalos entraron al cuerpo a cuerpo en redes para frenar esas palabras, aunque en la dirección socialista descartan tomar medidas disciplinarias. Guille, gracias. Hasta luego. Hemos comentado la foto y el valor simbólico de esa foto de Paje junto a los presidentes de Andalucía, de la Comunidad Valenciana y de Murcia, en el momento en el que el PP quiere engrasar una especie de frente autonómico contra el gobierno. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un frente también educativo, con una selectividad común en las comunidades donde gobierne, pero también ese frente por la financiación. Sí, frente de varones en todos los frentes, decían ayer en la calle Génova. La dirección del PP quiere mover el eje del debate de la financiación autonómica, evitando el marco de la condonación de la deuda por parte del Gobierno, que es un elemento divisivo para las comunidades del PP, y en cambio presionar al Ejecutivo reclamando un fondo extraordinario para compensar a las comunidades infrafinanciadas, también socialistas como Castilla-La Mancha. Asimismo, como dices, Feijóo ha activado sus bastiones autonómicos también en materia educativa, anunciando que en las 11 comunidades que gobierna el PP se va a cumplir lo que el partido llevaba en su programa electoral nacional, una EBAU común en contenidos y fecha frente, decía Feijóo, al fracaso de la política educativa del Gobierno. Se acuerdan reformas en el ámbito de
nada más y nada menos de una amnistía no prevista en la Constitución sin pedir informes, porque sabes que si pides informes, los informes serán negativos. Y en educación ha pasado lo mismo. Y es que vamos a imponer un modelo educativo que cree más en la ideología que en el conocimiento y vamos a imponerlo sin consultar a los expertos educativos, no vayan a ser que nos digan que nuestro modelo es equivalente a un fracaso educativo. El PP está decidido, Ángels, a entrar de lleno en la batalla educativa después del plan de refuerzo anunciado por el Gobierno tras los malos resultados del informe PISA. Mariela, gracias. A vosotros. Pues hacer una única prueba de selectividad en todas esas comunidades no sería posible ahora mismo al menos, según dice la conferencia de rectores. Eva Alcón es la presidenta de la CROE. Una prueba única es imposible porque no tenemos un bachillerato único en todas las comunidades. Y esta mañana precisamente Pedro Sánchez se va a reunir con el Consejo Escolar del Estado para explicarle sus planes sobre el uso del móvil en los colegios y en los institutos y también para concretar ese plan del que ahora hablaba Mariela, que anunció el domingo Sánchez, para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora después de los resultados del informe PISA. Habrá que ver si sale algún anuncio concreto de ahí. Publica esta mañana El País en su portada que Frontex, que es la Agencia Europea de Fronteras, ha suspendido las operaciones conjuntas de vigilancia de las aguas de Canarias y en el Estrecho y que amenaza incluso con irse de España si no llega a un acuerdo con nuestro país. Y esto ocurre justo cuando se acaba de batir el récord de personas migrantes que llegan a las costas de Canarias. Tiene un impacto más simbólico que operacional, que en el rescate directo de personas, pero es relevante, como nos va a contar a las 8:30 Nicolás Castellano, esa discrepancia entre Frontex y el Gobierno. De acuerdo con esta información, España se niega a aceptar las condiciones que pone Frontex en asuntos como la protección de datos. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni ultima su plan para que los inmigrantes que rescaten del mar sean llevados a Albania. Roma, Joan Solés. Los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo no desembarcarían en Italia, serían conducidos a territorio no comunitario en Albania. Permanecerían en centros de retención en una zona militar con aeródromo a 70 kilómetros al norte de Tirana hasta que se decidiera la acogida, el asilo o la repatriación forzada. Para ello, el gobierno italiano destinará 650 millones de euros y desplegará 500 militares en la antigua colonia del Adriático. De hecho, de llevarse a cabo, serían los primeros centros italianos de retención de personas en el extranjero desde la dictadura fascista de Mussolini. No está prevista la asistencia de abogados ni el acceso de representantes de instituciones europeas u organizaciones humanitarias por tratarse de centros extracomunitarios. Esta decisión de Italia recuerda la que hace poco avaló el Parlamento británico para que el Reino Unido envíe a Ruanda a los extranjeros sin papeles, aunque no sean de Ruanda ni tengan nada que ver con ese país. La inmigración va a ser, lo es ya, un asunto central en la precampaña de las elecciones europeas. Es ya tema de debate aquí en España, en Italia, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania. Hemos contado cómo han salido a las calles estos días más de 1 millón de personas después de que se publicara la reunión de dirigentes de ultraderecha con neonazis para deportar a millones de migrantes. En Alemania los ultras, de hecho, van segundos en las encuestas y de cara a las elecciones europeas de junio, la ultraderecha se va consolidando en los sondeos como tercera fuerza en el continente por encima de los liberales, Enrique García. La encuesta la ha realizado el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y muestra un Europarlamento donde el grupo de extrema derecha, Identidad y Democracia, se convertiría en tercera fuerza política, obteniendo 91 diputados. Son 9 más que el grupo que quedaría en cuarta posición, el de los liberales de Renew Europa, la agrupación pilotada por el partido de Emmanuel Macron. Esto significa que la candidatura de la Liga de Salvini, la agrupación nacional de Le Pen o los ultras de Alternativa por Alemania obtendría más asientos que los liberales, lo que desplazaría el centro de gravedad del Parlamento a la derecha. Así que la disputa hoy está en esa tercera posición. Otra posibilidad es que los escaños de los liberales sumen mayoría absoluta con el grupo de los populares europeos, que se mantienen como primera fuerza y los socialdemócratas en segunda posición. De ser así, se mantendría una mayoría absoluta de las formaciones europeístas, pero si no sale este escenario de las urnas, los populares se verían obligados a mantener contactos con las formaciones ultras, porque hoy las encuestas acercan la posibilidad de una mayoría de conservadores, democristianos y la derecha radical. Nos decía hace media hora Javier Ruiz en el Tiempo de Economía, en Hoy por Hoy, que hoy empiezan a publicarse los resultados de los beneficios de los bancos y lo acaba de hacer Javier Bankinter. Bankinter acaba de presentar los mejores resultados de su historia. 845 millones acaba de presentar como ganancias el banco frente a los 560 del año pasado. Es una mejora de beneficios del 57% antes de impuestos y del 51% después de impuestos. El de impuesto extraordinario, el de la banca, que para Bankinter apenas ha supuesto 77 millones.
Eso ha sido todo. Así que beneficio histórico para la entidad. De nuevo, la clave: un aumento de márgenes, que traducido al castellano significa los bancos están cobrando más por las hipotecas, no están pagando más por los ahorros. El margen de beneficios de Bankinter aumenta un 44%. Son 677 millones extras solo este año exprimiendo esa técnica. El margen de intereses sube un 44 este año, sube un 74 desde que empezaron a subir los tipos. Ha saltado de ganar unos 1.200 a ganar 2.200 millones con esto. Así que lo que tenemos ahora mismo es el comienzo de una racha. Este es el primer banco que presenta resultados, la semana que viene los demás, pero el término histórico nos va a acompañar en todos ellos. Javier, gracias. Un abrazo. Y hace ya días que el tiempo ha dejado de ser solo un pronóstico, es noticia cada día por los récords de calor que se están batiendo este mes de enero y parece que irá a más, Jordi. Sí, todo apunta a que esta tarde alcanzaremos el pico de esta situación, pero cuidado, porque ahora mismo, sobre todo en comparación al ambiente de ayer por la tarde, mejor abrigarse. Hace frío, no mucho, pero insistimos, el contraste se nota. También precaución en Castilla y León, entre Aragón y Cataluña, norte de Extremadura y Castilla-La Mancha, ya que los bancos de niebla son densos y reducen la visibilidad de muchos tramos de carretera. Irán desapareciendo, acabará haciendo mucho sol y hoy destacamos máximas alrededor de los 20 grados en la mayor parte del país, cerca de los 30 en provincias como Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, superando también los 25 en Canarias, donde además la calima y el viento hoy se intensifican. En el mapa para entender el mundo. La ejecución que prepara el estado de Alabama las próximas horas para un condenado a muerte. Lo van a matar asfixiándolo con nitrógeno. Es un método que nunca se ha utilizado antes en humanos y contra el que se ha pronunciado la ONU. El año pasado, 27 presos fueron ejecutados en Estados Unidos. Los abogados del condenado en Alabama confían en que todavía puedan impedir la ejecución. Corresponsal Sara Canals. Sí, una ejecución que está generando mucha controversia y que por ahora se seguirá llevando a cabo. Ayer el Tribunal Supremo rechazó suspenderla, aunque podría aplazarse aún por otra vía legal, a través de una corte de apelaciones que está revisando otro recurso relacionado con este mismo preso. Y es que los abogados de Kenneth Eugene Smith, un sicario que mató a la mujer de un predicador en el año 88, tachan la ejecución de experimental, alegando que roza la tortura, y llevan meses peleando para suspenderla. El caso, sin embargo, ha ganado aún más notoriedad después de que Naciones Unidas hace unos días hiciera pública su preocupación, alertando de que este método vulnera los derechos humanos y que implica una muerte dolorosa y denigrante. Through the use of a novel and untested method, suffocation by nitrogen gas. Aparte de Alabama, por cierto, hay otros 2 estados que permiten ejecuciones con gas nitrógeno, Mississippi y Oklahoma, pero la de hoy será la primera vez que se ponga en práctica. Nos están matando de a poco. Se quejaban antes del gobierno anterior, todos vivían. Ahora escuchás, vas a cargar nafta y escuchás un tipo que te dice, no me alcanza para la nafta. Y con la cuenta, te das cuenta con la cara nomás a quién votó. Si no te alcanza, el problema es que lo pagamos todo. En Argentina. La imagen es esa multitudinaria protesta con la que culminó la jornada de huelga general, la primera en años contra los recortes que ha empezado a aplicar el gobierno de Javier Milei. De acuerdo con los sindicatos, han salido a las calles 2 millones de personas, más de medio millón de ellas en Buenos Aires, aunque las autoridades rebajan mucho las cifras. Pero más allá de eso, el caso es que se articula en las calles ese rechazo al recién llegado Milei, Bayo. La de ayer efectivamente era la primera huelga general en Argentina desde el año 2019. Un paro multitudinario convocado por el principal sindicato del país, la Confederación General del Trabajo, al que asistieron decenas de miles de ciudadanos inquietos por los recortes de hasta 20.000 millones de dólares del gasto público. Tampoco sabés qué es lo que va a pasar mañana, si voy a tener para comer, si mis hijos van a poder estudiar. Con la economía estancada y la inflación en el 25% interanual en diciembre, no solo los trabajadores son los que no llegan a fin de mes, también los jubilados que temen el recorte de sus pensiones. Para nadie, es una vergüenza nacional lo que estamos pasando los argentinos. El gobierno de Milei califica de fracaso estrepitoso este primer pulso sindical. Cifran apenas 40.000 los manifestantes en la capital, mientras que los organizadores hablan de 600.000 en una protesta que, según los medios argentinos, discurrió con tranquilidad y a medio gas y que busca frenar el megadecreto motosierra que Milei ha tenido que aligerar en las últimas horas. Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Le preguntamos aquí hace unos días al ministro Álvarez qué pensaba España sobre el proceso judicial que Sudáfrica ha iniciado contra Israel, al que acusa de genocidio. Dijo el ministro que había que esperar a la decisión que tomara la Corte Internacional de Justicia y será precisamente mañana cuando sepamos qué decide, si es que toma medidas cautelares. Pendientes de eso, la presión va acercando a Netanyahu, de los familiares de los rehenes en Israel, de la comunidad internacional para que acepte un alto el fuego del que se vuelve a hablar e incluso de Estados Unidos preocupado ahora, dice, por el último ataque en Gaza, esta vez contra un edificio de la Agencia de Refugiados de la ONU. Pablo Morán. Buenos días. Israel mantiene el pulso a pocas horas de que se pronuncie la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda de genocidio. Será mañana viernes a la 1 p.m. En la víspera, el ejército hebreo mantiene el cerco sobre Han Yunis, mientras Netanyahu sigue perdiendo apoyos. La filtración de sus críticas a Qatar como mediador han merecido la reprimenda del Emirato. De Estados Unidos, las últimas críticas son por el ataque de este miércoles a un centro de la UNRWA en Gaza con decenas de muertos y heridos. Un ataque increíblemente preocupante que Washington deplora, decía anoche este portavoz. La decisión de mañana de la Corte puede complicar todavía más el apoyo de Estados Unidos a Israel. En las negociaciones para ese alto el fuego, las partes siguen muy distanciadas por el tiempo del parón, por el futuro de la franja y por el futuro también de los líderes de Hamás. Ese alto el fuego del que se habla está todavía muy lejos de la realidad gazatí, donde ya cuentan más de 25.700 muertos. Además, sigue envuelto en dudas lo que ocurrió ayer con un avión ruso que Ucrania dice que derribó. Moscú asegura que en ese avión atacado llevaba 65 presos ucranianos, pero Kiev lo cuestiona. Moscú, Javier González Cuesta. El derribo del avión ruso de ayer dejó muchos interrogantes, aunque a lo largo del día quedó claro que si ocurrió una tragedia, esta fue evitable. Moscú aseguró que murieron a bordo 65 prisioneros ucranianos y 6 militares rusos. Por su parte, Kiev dijo en un primer momento que tenía información fiable de que solo transportaba misiles. Sin embargo, horas más tarde, denunció que no había sido avisada de la necesidad de permitir un corredor aéreo. Ucrania y Rusia confirmaron que iba a producirse un intercambio de 192 prisioneros por cada bando, y el Kremlin ha solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Si fue un error o no, Ucrania no es la única en tener que aclarar muchas preguntas. También los pilotos rusos tienen motivos para exigir explicaciones. Y Nueva York ha declarado a las redes sociales como una amenaza para la salud mental de los menores. Lo ha dicho el alcalde. Asegura que TikTok, YouTube, Instagram son adictivas, peligrosas para la salud de los menores y ha comparado su efecto en la juventud con amenazas históricas como el tabaco o el alcohol. Y en 10 minutos el abierto. Compartimos la mesa de análisis junto a José Miguel Contreras, Estefanía Molina y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.